Siguiendo con las ecuaciones trigonométricas básicas relacionadas con las ecuaciones trigonométricas básicas, con algunos casos de factorización básicos. Para esto vamos a compartir la siguiente presentación. Unidad trigonometría. El contenido, ecuaciones trigonométricas básicas, objetivos. Conocer el concepto básico de ecuaciones trigonométricas. Resolver ecuaciones trigonométricas en la solución de ejercicios. Una ecuación trigonométrica es una ecuación en la que aparece una o más razones trigonométricas. Para resolver una ecuación trigonométrica es conveniente expresar todos los términos de la ecuación con el mismo arco o ángulo y después reducirlo a una razón trigonométrica básica, o bien factorizar la ecuación si es posible. Para esto puedes observar el video anterior y el que se está editando actualmente. Pueden dar link acá. Resolver la ecuación tangente de x menos 1 multiplicado por 2 veces el seno del ángulo menos 1 igual a 0 para x entre 0 y 2pi, es decir, un ciclo para la función. Ecuación. La ecuación original es tangente de x menos 1 multiplicado por 2 seno del ángulo menos 1 igual a 0. Un producto es 0, sí, solo sí, cada uno de los factores es 0. 2 seno de 1, vamos con el otro. El menos 1 pasa al otro lado a sumar y el 2 que está multiplicando al seno pasa a dividir. Es decir, seno del ángulo es igual a 1/2. ¿Qué se hizo? Se resolvió la ecuación. Luego, tangente del ángulo es igual a 1. Como el círculo unitario está en función del seno y coseno, vamos a expresar la tangente en función del seno y coseno. Tangente es igual al seno del ángulo sobre el coseno del ángulo. Y esto nos tiene que dar 1. Entonces, ¿cuándo es posible que esta razón nos dé 1? Solo que el seno del ángulo y el coseno del ángulo sea exactamente el mismo valor. Como se muestra a continuación, cuando las parejitas son exactamente las mismas. Por ejemplo, tangente del ángulo es igual al seno sobre coseno igual a 1. Esto vamos a buscar, ¿verdad? Cuando las parejitas, estas parejitas son exactamente iguales. ¿En qué caso ocurre? Por ejemplo, en el ángulo 45. ¿Dónde más? En el ángulo de 225. Luego, buscamos el otro factor, igual a 1/2. ¿Y seno del ángulo quién va a ser? Es la segunda coordenada. ¿En qué valores nos da exactamente 1/2? Acá no, acá sí. Es decir, en el ángulo de 30 grados. ¿Dónde más? En el ángulo de 150. ¿Dónde más? Solamente. Es decir, que nos da exactamente en el ángulo de 30 y en el ángulo de 150 1/2. Anteriormente teníamos dos soluciones y ahorita otras dos soluciones. Se las unimos a ambas soluciones, pero como están en desorden, vamos a ordenarlas. Bueno, una de las formas es ordenarla. Entonces, llegando a la solución, seno del ángulo es igual a 1/2 en 30 y 150. Y tangente del ángulo es igual a 1 en 45 y 225. Uniendo las soluciones tenemos 30, 45, 150, 225 ordenados. Por tanto, las soluciones de la ecuación original, como nos están pidiendo en radianes, vamos a transformarla. 30, que equivale a pi sexto. 45, que equivale a pi cuarto. 5 pi sexto, que equivale a 150. Y 5 pi cuarto, que equivale a 225. Soluciones en ese intervalo 0, 2 pi. Segundo ejemplo, resolver la ecuación 2 seno cuadrado de x menos 3 seno de x más 1 igual 0. Tenemos una ecuación, para esto hay que factorizarla. La escribimos como el producto de dos binomios. Tenemos que buscar que dos números multiplicados nos dé 2 y dos números multiplicados nos dé 1. Y sumado y restado en cruz nos dé exactamente menos 3. Siempre en el rango x entre 0 y 2pi. Entonces, ecuación original es una ecuación cuadrática en función del seno. Factorizando, al factorizar, llegamos al producto de x menos 1 por seno de x menos 1 igual 0. Es decir, factorizando. Luego, un producto es 0 si solo si cada uno de estos factores son 0. Es decir, 2 seno de x menos 1, 0. O seno de x menos 1, seno de x menos 1 igual 0. Luego se resuelve la ecuación. Entonces tenemos lo siguiente. El menos 1 pasa al otro lado a sumar y el 2 que está multiplicando pasa a dividir. En el caso anterior, en este seno de x menos 1, este dato está restando, pasa al otro lado a sumar. Es decir, vamos a buscar las soluciones en el círculo unitario cuando nos da 1/2 y cuando nos da exactamente 1. Como se muestra en el círculo unitario. Seno de x igual a 1/2 y seno de x igual a 1.
Pero como seno de x corresponde a la segunda coordenada, es decir, vamos a buscar las coordenadas cuando nos da 1/2 y 1. Para esto veamos lo siguiente. Es decir, se cumple en el ángulo de 30, se cumple en el ángulo de 150 para 1/2 y se cumple también para el ángulo de 90. Pero como nos pedían siempre en radianes, que estaban 0 y 2pi, entonces las soluciones son pi sexto, 5pi sexto y pi medio. Son exactamente pi sexto, 30, pi medio, 90, 5 pi sexto, 150. Resolver la ecuación, 3 coseno del ángulo más 3 igual a 2 seno del cuadrado del ángulo, siempre y cuando el ángulo esté entre 0 y 2pi. Tenemos la ecuación, como está en función del coseno y en función del seno, tratamos de dejarlo todo en función del seno o del coseno. Veamos a continuación, se transformó el seno cuadrado por la identidad pitagórica. Despejamos ahí. Seno cuadrado, como hicimos en el primer ejemplo. 1 menos coseno cuadrado equivale a seno cuadrado. Luego multiplicamos. Propiedad distributiva. 2 por 1, 2. Y 2 por coseno cuadrado nos da 2 coseno cuadrado del ángulo. Y más por menos, menos. Luego transponemos los términos a como se muestra a continuación. Este menos 2, porque solo hay un término cuadrático, lo ubicamos primero, pasa al otro lado a sumar. Está negativo, pasa a sumar. Sigue el término de coseno, porque es lineal, 3 coseno del ángulo. El 3 y este 2 que está sumando pasa a restar. Entonces 3 menos 2 nos da 1. Y eso es igual a 0. Llegamos a una ecuación cuadrática nuevamente, hay que factorizarlo. El producto no tiene que dar 2, el producto no tiene que dar 1 y el producto en cruz no tiene que dar 3. Al factorizar llegamos a lo siguiente. 2 coseno del ángulo más 1 por coseno del ángulo más 1, factorizando. Un producto es 0 si solo si cada uno de los factores es 0. Es decir, 2 coseno del ángulo más 1 igual a 0 o coseno del ángulo más 1 igual a 0. Cada uno de los factores igual a 0. Despejando nuevamente tenemos lo siguiente. Coseno del ángulo. Este está sumando, pasa a restar el 1 y el 2 está multiplicando, pasa a dividir, es decir, menos 1/2. Coseno del ángulo igual a menos 1/2. Por otro lado, este 1 pasa a restar al otro lado de la igualdad. Entonces hay que buscar en el círculo unitario para qué valores del ángulo nos da menos 1/2 y para qué valores del ángulo nos da menos 1. Les queda de tarea hacer esa parte en el círculo unitario y van a llegar a comprobar que las soluciones son, para coseno del ángulo igual a menos 1/2 son 2pi sobre 3 o 2 por 180 sobre 3. El otro ángulo es 4pi sobre 3 o lo que es lo mismo, 4 por 180 sobre 3. Para el coseno del ángulo igual a menos 1 es exactamente igual a el valor de pi, siendo las soluciones al ejercicio planteado. Con esto damos por finalizado la segunda parte de solución de ecuaciones trigonométricas básicas, utilizando algunos casos de factorización básica.